Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión, bueno, vamos a ver cómo convertir una simulación de estado estacionario a un estado dinámico para eh, posteriormente poder establecer sistemas de control en una columna de destilación usando Aspen Plus Dynamics. Bueno, como resultado de aprendizaje, tenemos que al finalizar esta lección, ustedes podrán convertir simulaciones que se encuentren en Aspen Plus a simulaciones de Aspen Plus Dynamics para que en el futuro se puedan hacer análisis de sistemas de control convencionales PID. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sacar el dimensionamiento de los equipos principales, obtener sus dimensiones para una columna de destilación. Posteriormente, lo que vamos a hacer es configurar la simulación en un modo Pressure Driven y finalmente exportaremos esta simulación a Aspen Plus Dynamics. Bueno, para sacar de qué tamaño son los equipos, vamos a ocupar las siguientes reglas. La columna de destilación pues puede calcular su diámetro en un apartado de Aspen Plus que se llama Dry Sizing, ¿sí? Y bueno, la altura la vamos a calcular con esa heurística, que solamente será pues la longitud será equivalente a las etapas, separadas 0.61 metros cada una, y tendrá 20% más la columna para el espaciamiento para vapor, ok, en el domo. Entonces con esa simple ecuación calculamos la altura en metros. Después el tanque de reflujo tendrá un tiempo de retención de 5 minutos y para eso, bueno, pues el volumen de un cilindro, el tanque de reflujo será un cilindro, no es otra cosa que el área multiplicado por la altura o por la longitud. Vamos a pensar que la longitud del tanque va a ser 2 veces el diámetro. Entonces, si nosotros hacemos un despeje de la primera ecuación, tenemos que ya para 5 minutos el diámetro es igual a 20 por el flujo volumétrico de líquido en el domo, en el condensador, pues, entre pi elevado a un tercio. ¿Sí? El flujo volumétrico debe estar en metros cúbicos por minuto para que el diámetro nos quede en metros y la longitud del tanque será 2 veces el diámetro. La base de la columna, en el fondo donde está instalado el intercambiador de calor que funge como ebullidor, bueno, pues el diámetro va a ser el mismo diámetro de la columna y la altura de esta base será 2 veces el diámetro. Ahora, en esta simulación que tenemos en Aspen Plus es una columna de destilación que separa benceno y tolueno. Ya habíamos trabajado con ella en el tutorial anterior. Y lo que requerimos es entonces saber el diámetro de la columna. El diámetro de la columna lo podemos descubrir dando doble clic y vamos a esta parte de Dry Sizing y en esta sección podemos determinar el diámetro de esta columna. ¿Okay? Es aproximadamente 2.4 metros, ¿ok? De diámetro. La altura la vamos a calcular a partir de un total de 40 etapas. Y bueno, otro dato que requerimos para sacar las dimensiones del equipo es el flujo volumétrico en el domo. Para eso vamos a la parte de perfiles y en la parte de hidráulicas, en la parte hidráulica, vamos al flujo volumétrico del líquido en metros cúbicos por minuto. Y observamos que en el domo, en la última, tenemos un flujo volumétrico de 0.9 aproximadamente metros cúbicos por minuto. Bueno, con esa información podemos sacar entonces los dimensionamientos del equipo. Ya habíamos platicado que el diámetro era 2.4, la longitud de la columna solamente se ocupa esta ecuación. Con 40 etapas tenemos 27.8 metros. El tanque de reflujo, habíamos visto que el flujo volumétrico en metros cúbicos por minuto era 0.9, aproximadamente 0.9. Ocupamos la ecuación que habíamos mostrado anteriormente y tenemos que aproximadamente tenemos un tanque de 1.8 metros de diámetro y la longitud del doble de 3.6. ¿Ok? En el fondo de la columna, en la base, bueno, el diámetro sigue siendo 2.4 metros, que es el mismo de la columna, pero la altura sería el doble, 4.8 metros cúbicos.
perdón, metros. Con esa información, entonces en la simulación, lo que vamos a hacer es ir a esta pestaña que dice Dynamics y vamos a activar el modo dinámico. En ese momento la columna va a pedir más datos. Si se dan cuenta, la pestaña que dice Dynamics en la columna de destilación, la C1, ahora está incompleto. Si volvemos a botarlo, vuelve a regresar al normal y lo podemos correr. Pero bueno, vamos a activar el modo dinámico y vamos a dar clic aquí para poder empezar a capturar la información necesaria. Miren, lo primero es el tanque de reflujo y lo que nos va a pedir es si está en posición vertical o en posición horizontal. Pues la mayoría de los tanques están en posición horizontal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a colocar las dimensiones del tanque, ya las habíamos calculado previamente. Y bueno, este tanque tiene un diámetro de 1.8 metros aproximadamente y la altura era 3.6. Automáticamente nos dice que el volumen de líquido estará ocupando la mitad del tanque, para lo cual fue calculado esos valores, entonces está correcto. El tanque de reflujo está dimensionado correctamente. Luego vamos a la parte de fondos de columna y en el fondo lo que vamos a hacer es poner el diámetro 2.4 metros de diámetro y de altura 4.8, que sería el doble. Bien, vamos a la última parte que dice hidráulica. Y en la hidráulica vamos a agregar pues cuál es la etapa 1 y cuál es la etapa final de la columna. En este caso iniciamos en la etapa 2 y terminamos en la 39, ya que la etapa 1 es el condensador y la última etapa es el ebulidor. ¿Ok? El diámetro viene por default unos valores, pero bueno, nosotros vamos a corregirlo. Nuestra columna tiene 2.4 metros, ¿sí? Y bueno, con eso es suficiente. El espaciamiento es de 0.61 metros y todos sus datos pueden quedar con esas características. Con esto, si nos damos cuenta, ya todo está completo y ya lo podemos volver a correr. No deberíamos tener aquí ningún problema. La simulación que corría en estado estable va a correr en esta parte sin ningún problema. Lo único que hizo es actualizar esta carpeta de Dynamics y ya está completamente configurada. Ahora, lo que sigue es, bueno, configurar el modo Pressure Driving. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a colocar una caída de presión entre todos los equipos disponibles en la simulación. En este caso solamente es una columna de destilación, entonces vamos a colocar caídas de presión en la columna de destilación y los equipos auxiliares que están allí, que son bombas y cosas así. Ok. Después vamos a configurar cada válvula con la fase que le incluye, si es solamente líquido o solamente vapor. Y al final vamos a hacer este flujo de trabajo. Además vamos a asegurar que la presión de entrada a la columna esté determinado por la válvula de alimentación. Y al final, para configurar Pressure Driver, lo que vamos a hacer es poner un modo dinámico, que ya lo hicimos, ya configuramos aquí todo el dimensionamiento. Y posteriormente vamos a ir a este Pressure Checker, que nos va a ver, bueno, nos va a monitorear si estamos cumpliendo con todas las características necesarias para, en el punto 3, exportar a Pressure Driving nuestra simulación. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya tenemos el modo dinámico configurado, vamos a ir a revisar cada válvula. Vean, esta válvula debe estar configurada con la fase que corresponde. Originalmente trae vapor líquido, pero esta corriente tiene puro líquido, entonces le vamos a dejar solamente líquido, lo mismo que las del domo, solamente líquido y solamente líquido, ¿ok? Bien. Hablábamos de caídas de presión. Estas válvulas van a tener una caída de presión importante. Mínimo deben tener una caída de presión de 3 libras para que la simulación no tenga problemas. ¿Ok? Estas dos válvulas con eso cumplen con una caída de presión de 3 bares. Perdón, 3 bares. Ahora, estas bombas fueron puestas pues a propósito para aumentar la presión y después poderla bajar 3 bares, porque la salida era 1 bar. Si yo le pongo directamente la válvula, pues no me alcanza la presión para poderla tirar 3, se me acaba la presión, entonces puse una bomba para aumentarla 6 bares y luego vamos a tirarla 3 bares con las válvulas. Ambas bombas son iguales, así están. Ahora, la presión de entrada a la columna está determinada por el perfil
de presión. Esta columna se alimenta a la 20 y tenemos esta presión, ¿ok? Esa misma presión es la que tiene como salida esta válvula. Bien, ahora, ¿qué nos queda después de esto? También necesitamos asegurar que la columna tenga una caída de presión de 0.1 libras por etapa para que todo pueda funcionar. Y vamos a dar clic en Pressure Checker y esta simulación está completamente configurada y lista para poder ser exportada. Listo, le vamos a dar, perdón, antes de esto vamos a ir a la parte dinámica de la columna, ¿sí? Dinámica, y aquí está la parte de controladores. Y en los controladores, esos controladores serán, pues, los que se van a configurar automáticamente. Tenemos el controlador de presión en el domo que mueve el flujo de calor del condensador. Tenemos el controlador que va a mantener el nivel del tanque de reflujo moviendo el flujo de destilado. Tenemos un controlador en el fondo que va a ser controlado con el flujo de salida de la columna. Si nosotros decidimos no configurar estos controladores, bueno, solamente hay que quitarlos antes de exportar. Por lo regular podemos exportarlos y allá nuevamente se pueden configurar, no tenemos ningún problema. Bien, vamos a dar clic entonces en exportar. Cuando le demos a Pressure Driven nos va a pedir que lo guardemos. ¿Okay? Aquí, bueno, yo voy a guardar en esta carpeta esta simulación que se llame Aspen destilación de benceno, Aspen Plus Dynamic, le voy a poner. Guardar. Y esta serie de errores, o mejor dicho de warnings, deben ser corregidos antes de que la pasemos a la siguiente fase, porque si nosotros dejamos estos errores podremos tener problemas en la simulación dinámica, ¿ok? Dice que la caída de presión entre la columna es demasiado pequeña y que bueno, no garantiza que el flujo de líquido pueda pasar de una etapa a otra, sobre todo de la 20 hacia abajo, ¿no? Entonces, vamos a aumentar la caída de presión en la columna para que pueda este error modificarse. Los últimos dos son advertencias acerca de las bombas. Las bombas, para que tengan una dinámica, deberían de tener pues su curva de eficiencia, pero vamos, no nos está interesando en este momento tanto la dinámica de las bombas. Entonces vamos a poder dejarla así, sin dinámica a esas bombas. Estos dos pues vamos a poder ignorar, pero vamos a corregir de la caída de presión. Lo que vamos a hacer entonces es aumentar la caída de presión en la columna. Vamos a decirle, ¿sabes qué? En lugar de pues 0.1 libras, que sea 0.2, y vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a correr. Para esto ya salió un warning. ¿Por qué? Porque adivinen que la presión ahora en la 20 ya no es la misma. Ahora tenemos diferente presión. Lo vamos a copiar y vamos a dar a esta válvula esa nueva presión de salida. Y con eso queda corregido. Vamos nuevamente a Pressure Checker. No se les olvide Pressure Checker, que es el que te revisa toda la simulación. Si esto está todo correcto, vamos a exportarlo. Y nuevamente ahí lo vamos a guardar con Aspen Plus Dynamics, ¿no? Y ahora ya no hay esos errores que teníamos anteriormente fueron corregidos, ¿ok? Ya podemos exportar. En sí se está exportando en este momento la simulación. Bien. Hay dos warnings acerca de la colocación de válvulas en el diagrama. Les explico un poco. Acaba de abrirse la simulación, pero ahorita la vamos a analizar. La simulación pediría que exista una válvula exactamente aquí en la línea 2 y en la línea 4. Y dice que no están ahí, entonces el controlador va a mandar, no va a ser posible, el controlador de nivel andaba buscando aquí una válvula que no está hasta después de las bombas. Pero ya hemos platicado de eso, pusimos las bombas para aumentar la presión y que después pueda bajar, porque aquí no podríamos hacer que la presión baje lo suficiente. La simulación
no funcionaría, ¿ok? ¿En qué casos vamos a poder dejar directo la válvula? Bueno, pues cuando la columna tenga una alta presión. Vamos a pensar que la columna trabaja 10 bares y si necesitas tirar 3 de presión, pues no vas a tener problema. Entonces puedes evitarte las bombas y poner directamente las válvulas, y estos dos errores, o estos dos warnings, serán eliminados. Ahora, estos dos últimos hablan de las bombas. Las bombas se pueden quedar con esa advertencia, ya hemos platicado, no nos interesa ahorita la dinámica de las bombas. ¿Ok? Cerramos esta advertencia. Y bueno, pues bienvenidos a Aspen Plus Dynamics. Este es del ambiente de Aspen Plus Dynamics. La simulación fue exportada. Aquí tenemos el controlador de presión que manipula el flujo de calor, y los otros dos controladores de nivel no fueron colocados debido a que no encontró la válvula que necesitaba, pero posteriormente los vamos a configurar con estas válvulas que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.